Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Luis Víctor García, orador y representante de Project Pro Information, y el día de hoy les hablaré sobre la gestión de riesgo en proyectos. Bueno, en este caso hablaremos de dos tipos de equipos que tenemos, que son el ágil y el predictivo, cómo ellos gestionan sus riesgos y cómo lo solucionan y cuáles son las diferencias que existen entre ellos. Bueno, empecemos. Pensemos primero con la gestión de los predictivos. Los predictivos son más de planificar cómo van a hacer las cosas. No les gusta que lo hagan de sorpresa, ¿no? Entonces primero ya empieza con la planeación. Entonces primero tenemos identificación de los riesgos. Ellos los riesgos los identifican desde que empieza el proyecto para que después no les salgan sorpresas de qué riesgos pueden ser. Análisis de riesgos. Ellos evalúan el riesgo y el impacto que va a tener y las probabilidades de que este suceda y cómo lo van a ejecutar. Y respuesta a los riesgos, ellos preparan un plan B, C, D para las posibles consecuencias que puedan haber en el futuro. En la fase de ejecución tenemos control de riesgo. Se analizan y se evalúan los riesgos que están ocurriendo y como ya fueron planeados, entonces se implementan las respuestas que ellos habían dicho que iban a ejecutar. Y en la última fase tenemos monitoreo y control. Y tenemos gestión continua de los riesgos. Ellos continuamente van evaluando los riesgos, lo van viendo y van implementando las respuestas que ellos ya tenían. Bueno, entonces ahorita vamos con los proyectos ágiles. Los equipos ágiles se caracterizan por ser más adaptables, no son como muy de planificar a futuro, sino que a medida que van ocurriendo las interacciones, ellos van ejecutando. Los proyectos ágiles también tienen tres fases. La primera, que es planeación, tenemos identificación de los riesgos. Ellos a medida de cada sprint van identificando los riesgos y van ejecutando. Con análisis de riesgos, ellos evalúan los riesgos identificados y los van atendiendo según la importancia que tienen. Y por último tenemos respuesta a los riesgos. Como ya les dije, ellos son muy adaptables, muy de adaptarse a las cosas, y entonces van manejando de forma adaptativa los riesgos que se van presentando. En ejecución tenemos el control de los riesgos. En este ellos monitorean los riesgos a medida que van pasando en cada interacción y los gestionan. Monitoreo y control, que es la gestión continua de los riesgos. Ellos en cada interacción van dándole respuesta a los riesgos que van apareciendo. Bueno, aunque estos dos tipos de equipos son muy buenos, hay diferencias entre ellos. Empecemos con la naturalidad de los riesgos. El predictivo analiza los riesgos mucho antes de que ocurran, al principio de los proyectos. En cambio, el ágil es durante cada interacción, cada ciclo que ellos tienen. Segunda diferencia, tenemos la flexibilidad. Los equipos predictivos no son muy adaptables. Ellos son más de prepararse para lo que tienen mucho antes. En cambio, los ágiles, cada que ocurre, son más flexibles a cambios que ellos no esperaban tal vez. Ellos se van adaptando a ellos. Luego tenemos la frecuencia de revisión. Los equipos predictivos revisan los de tiempo que ya tienen predeterminados, mientras que los equipos ágiles hacen revisiones con cada iteración que tienen. Que respuesta de los riesgos. Mientras los predictivos ya planearon en principio los riesgos que van a acontecer, los ágiles poco a poco van viendo los riesgos que se presentan y los van resolviendo. Bueno, por último tenemos la documentación. Los equipos predictivos, como ellos quieren todo tenerlo planeado y saber qué va a pasar, tienen mucha documentación, a diferencia de los equipos ágiles que se van adaptando poco a poco a las situaciones que se ya tenían. Listo. Para las posibles consecuencias que puedan haber en el futuro. Pausa. Bueno, en ejecución tenemos de forma adaptativa los riesgos que se van presentando. Y yo me muevo. Pues yo no sé hasta dónde queda. Bueno, entonces... Espérate, te ves re negro. Los equipos predictivos revisan en intervalos de... Bueno, entonces ahorita vamos con los proyectos ágiles. Los equipos ágiles se caracterizan por ser más adaptables, no son como muy de planificar a futuro, sino que a medida que van ocurriendo las interacciones, ellos van ejecutando.